Tremendo lo que vemos aquí. El rey de Babilonia. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, no es un trabalengua, es un nombre. Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Muy famoso este rey, muy conocido, se ha hablado mucho acerca de este rey. Este rey que en un tiempo se saltó y dice que el Señor lo trastornó y lo puso a estar con la bestia, con los animales en el campo, en la jungla, en la selva. Así estaba este rey llamado Nabucodonosor. Ahora bien, ¿qué es Babilonia? Hay un libro muy famoso que dice El hombre más rico de Babilonia. ¿Verdad? Hay un libro muy famoso. Yo no sé si era este rey o quién era, pero ahí da principio de finanzas y muy bueno. Pero aquí Babilonia representa corrupción, representa confusión, representa idolatría, representa soberbia, porque la palabra Babilonia viene o tiene sus raíces en el hebreo Babel, de donde viene la torre de Babel. En Babilonia fue donde un grupo de personas se puso de acuerdo para hacer una torre que llegara al cielo. Ellos estaban preparándose para llegar al cielo. Entonces, cuando hicieron esta torre o están haciendo con la intención de llegar al cielo, dice que el Señor le trastornó, lo confundió, y entonces de ahí viene esta palabra Babel, confusión. Y eso es lo que significa Babilonia, en lugar de confusión. Eso está en Génesis. Usted puede ver en Génesis donde habla de Babel, de la torre de Babel. Todos hemos escuchado acerca de la torre de Babel. Este intento que desafía a Dios. Babel o Babilonia desafía a Dios. Babilonia también representa al mundo. La Biblia dice, esta gran Babilonia. Babilonia era el sistema o la potencia más potente o más grande que había en aquel entonces. Babilonia era como decir en estos tiempos un Estados Unidos o China, no sé cuál ahora es la más potencia, pero uno de estas potencias, temida, Babilonia. Babilonia era confusión, era símbolo de poder mundano, era símbolo de poder mundano. También era símbolo de corrupción espiritual, era símbolo de desorden, de persecución y exilio, porque ahora estamos viendo cómo esta potencia, este país, esta nación, Babilonia, toma cautivo a estos jóvenes de Israel. Perseguía a Israel, Babilonia. Así que Babilonia no representa nada bueno en el contexto bíblico. No representa nada bueno. Cuando la Biblia habla de Babilonia se refiere a estas cosas, a poder mundano, a corrupción espiritual, a confusión, a desorden, a persecución, a exilio, a idolatría. Todas estas cosas representan Babilonia. Por eso quiero hablar del rey de Babilonia. Babilonia es el mundo de hoy. Allá afuera donde vemos tanta corrupción, tanta persecución hacia nosotros como creyentes. Recientemente vimos como una joven entró a una iglesia y iba a comenzar a disparar. Y gracias al Señor que la pudieron detener, pero de mala manera, porque tuvieron que quitarle la vida. Porque si no, hubiese sido una masacre en aquella iglesia.
Eso es reciente, eso fue esta semana. Chequea bien, yo creo que me cortaste la cabeza ahí, ¿verdad? Está bien ahí, súbelo un poquito, vaya a hacer cosas que si me había puesto cabello está bien, pero no que me la corte la cabeza. Mira bien. ¿Me siguen entonces? ¿Qué representa Babilonia? Porque para entrar al tema tenemos que saber quién o qué es Babilonia. Porque Babilonia te está buscando. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es cuando un enemigo te está persiguiendo, quién es tu enemigo. Para tú saber cómo defenderte de tu enemigo. Porque en este mensaje, en esta serie, vamos a ver por qué nos persigue Babilonia. Y hoy vamos a dar la introducción. Entonces, Babilonia está desde Génesis, vemos a Babilonia hasta Apocalipsis. No habla de Babilonia. Aún el nombre hoy en día suena como potente, ¿verdad? Babilonia. Suena como fuerte ese nombre. No, como que no te da un sonido cuando te dicen Babilonia. Como que suena como de poder. Sí, porque Babilonia suena de poder porque era una ciudad potente, es un país potente, era una nación fuerte. Nadie podía detener. Llegó un tiempo donde nadie podía con Babilonia. Y por eso el rey se jactaba. De tal manera que el rey decidió hacer una torre, una estatua en su nombre, en su honor. Y decidió que todo lo que estaban en su reino tenían que adorarlo. Y esa fue la locura más grande que hizo este rey, y el Señor lo destituyó, lo trastornó, lo volvió loco y lo mandó a comer hierba al monte, al grandote, al que se creía superior, al que quería que lo adoraran. El Señor le dijo: aquí el único grande soy yo. Y dice que vino un ángel y lo trastornó y lo mandó a comer hierba. A la potencia más grande, al rey más grande, la soberbia se le subió a la cabeza. Porque así sucede en el mundo. Las personas allá afuera piensan que porque tienen fama, porque tienen dinero, o porque tienen cualquier cosa, o que tienen poder, pueden hacer y pueden blasfemar contra Dios. Y a veces Dios le da rienda suelta, le da, dice, dale, le da gabela, decimos nosotros acá. A veces el Señor le permite las cosas y después de allá para acá viene y le jala la soga, como decimos. Herodes tenía este espíritu de Babilonia. Y dice que en una ocasión Herodes se paró con un traje, con una túnica de oro, y cuando el sol le dio, oye, la gente comenzó a decirle: voz de Dios y no de hombre. Fue tan lindo que se veía que la gente lo quiso adorar, pero dice que vino un ángel, lo tocó y se lo comieron los gusanos. Porque la gloria de Dios no hay hombre que la pueda tocar que viva. Sé que Babilonia está operando en muchas personas allá afuera. Lo ha corrompido, es la mejor palabra. Lo ha corrompido. Porque usted imagina que estos grandes descubrimientos, estas grandes personas, mente brillante, hubiesen usado su talento, aunque algunos lo usaron para bien, pero todo esto, esta mentalidad lo habían usado para bien, esto hubiera sido una maravilla. Pero ¿qué pasa? Que Babilonia le dijo: pero tú puedes sacar provecho de eso. Tú te puedes hacer millonario con eso. Tú puedes tener un gran nombre con eso. Sí. Incluso Babilonia se ha entrado a la iglesia. Incluso a la iglesia se ha entrado Babilonia. Babilonia lo ha corrompido y ha dicho: tú puedes sacar provecho de eso. Tú puedes hacer tantas cosas con el evangelio. Y por eso la Biblia dice que muchos iban a hacer mercadería.
Muchos iban a buscar provecho, muchos iban a buscar su beneficio propio, porque Babilonia lo confundió. Se dejaron engañar de Babilonia. Porque aparte de estos jóvenes que él escogió, yo sé que hubieron otros, pero otros no los resalta la Biblia. A esto los resalta la Biblia. Porque ellos se mantuvieron puros a pesar de todo lo que aconteció. Ellos se dijeron y se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Escucha bien. Porque adelante de Babilonia hay banquete. Delante de Babilonia hay banquete. Amén. Entonces, no podemos dejarnos confundir por Babilonia, porque él busca lo mejor. Así que dile a Babilonia que lo que tú tienes es para Dios, es para honrar a Dios, es para bendecir a Dios. No es para Babilonia, no es para el mundo. Lo que tenemos es para Dios, no para el mundo. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios. Que me amó y se dio por mí a la cruz. Eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Porque Dios ha depositado en ti dones y talentos. Porque Dios ha depositado en ti grandes cosas y en la persona. Mire, el menos que usted piensa allá afuera tiene talento. Tiene un propósito de vida. Pero el diablo lo confunde. Las cosas más grandes que el diablo hace, ¿sabe qué es? Lo más grande que el diablo trata de hacer es darle a entender al hombre que no vale nada. ¿Y cuánta gente allá afuera deprimida porque piensa que no vales nada? Hay muchas personas allá afuera que piensan que valen por lo que tienen, por lo material que tienen. Incluso el refrán dice, el que nada tiene, nada vale. Eso es mentira. En cierto punto, aunque tú tienes algo grande y todo ser humano tiene algo de Dios que le ha dado. El refrán se refiere a lo físico, a lo natural, a lo material, pero si lo aplicamos a lo espiritual, entonces es válido el refrán. Porque cada uno de nosotros tenemos algo, por lo mínimo que tenemos es un don, es un talento. Lo mínimo que un ser humano tiene es un talento, lo mínimo. Hay unos que tienen 5, hay unos que tienen 10. Hay gente que son habilidosos en muchísimas áreas. Hay gente que son brillantes. Hay cada quien dice que Dios le da a cada quien según su capacidad. Pero todos por lo menos tenemos un talento. Así que el enemigo trata de confundirlo diciéndole, tú no vales nada. Tú no tienes propósito en la vida. Tú no vales nada, tú no tienes ningún propósito. Pero todos nosotros tenemos propósito de vida. Usted tiene propósito. Dios lo marcó con propósito. Dios lo ha escogido a usted con propósito. Con un propósito divino, un propósito maravilloso. ¿Sabe lo más grande? Vivir sin propósito. Lo más grande en la vida no es morir, es vivir sin propósito. Hay gente allá afuera que están existiendo solamente, pero no viviendo. Porque el que vive, el que está caminando en su propósito. Por eso es que como iglesia nosotros siempre tratamos de que usted pueda descubrir su propósito. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué estoy en este mundo? Yo no vine a ser una gallina en este mundo. Porque la gallina que tiene una existencia, simplemente ella crece, o sea, nace, crece, se reproduce y nos la comimos. No, porque usted no se come gallina o pollo. Esa es la gallina que tiene ese ciclo de vida, pero usted y yo no estamos aquí simplemente para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Eso es mentira del diablo. Usted y yo estamos aquí con un propósito. Jesús lo deja bien claro aquí. Jesús no se reprodujo físicamente, pero él dijo, este es mi propósito, morir. Oye el propósito. Cuando alguien tiene un propósito, aún la muerte la celebra. ¿Sabía?
Hubo una persona, se cuenta que esa persona tenía aproximadamente algunos 20 y algo de años. Y se armó un incendio. Y en ese incendio quedaba atrapado un bebé. Y el joven entendió mientras estaba el fuego que tenía un propósito de vida. Y el propósito de vida era salvar a ese pequeño que estaba ahí. Y este joven fue y entró en medio del fuego y trató y salvó al pequeño. Lanzó al pequeño y lo pudo salvar, pero él murió. Pero él entendió que ese era su propósito, salvar a ese niño. Ese joven nació con ese propósito de salvar a ese pequeño. De igual manera pasó con unos jóvenes misioneros que Dios lo llamó a ser misionero a un país donde los misioneros le quitaban la vida. Porque déjeme decirle, hay lugares donde usted como misionero se arriesga su vida. Hay gente que quieren ir a Estados Unidos de misionero. A Europa es bueno, porque ahí hay dólares o euros, y no hay peligro, pero que a esos lugares donde hay comunismo, donde hay situaciones difíciles, a nadie le gusta, pero cuando tú tienes un propósito, dices, ¿a dónde es que hay que ir? Ahí yo voy. Si ese es mi propósito, si ese es mi destino, lo importante es tú saber que ese es tu propósito. Y Dios te va a hablar de tu propósito, porque Dios no te va a dejar vivir sin propósito. La gente está descubriendo tantas cosas. La gente ha descubierto hasta ido a la luna, pero hay mucha gente que no puede descubrir aún simplemente su propósito. ¿Para qué han nacido? La gente quiere aprender muchas cosas y saber muchas cosas, pero no procura saber para qué nací. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el valor que tengo? Y a veces el diablo lo sabe más que nosotros. Y por eso nos persigue y trata de confundir. Trata de que el hombre no entienda su propósito y le pone muchas cosas en el camino. Y le pone mucha traba, a esto. Y por eso vemos la falta de identidad. Y vemos gente que no saben quiénes son. Y por eso hay una ola hoy en día en la sociedad que se ha levantado. La Agenda 2030. Porque ¿qué trata esto? Así mismo está con respecto a la sustancia ilícita, la droga y estas cosas que descontrolan la mentalidad del hombre. Quitan la identidad, no te dejan pensar. Hay gobiernos que le conviene que la gente esté adicto. Porque alguien adicto es manejable. Alguien que no tiene identidad es manejable para el reino de las tinieblas. Porque el reino de las tinieblas dice, este no sabe quién es. Este no conoce quién es. Por eso es que él trató con estos jóvenes, y lo vamos a ver la próxima, que él trató con estos jóvenes de confundirlo para que ellos no supieran quiénes son. Pero ellos dijeron, no nos vamos a contaminar con la comida del rey. Espérate nosotros, y le trató de enseñar su lengua y su cosa, pero ellos dijeron, yo sé quién soy. Pero hay gente que como el enemigo lo confunde y no saben quiénes son y entonces son manejables. Hay gente que no sabe, hermano. Hay gente que tiene un propósito tan lindo, tan maravilloso. Y el diablo le dice, no, ahora tú eres una ave. O no, al hombre le dice, tú eres una mujer ahora. Y por eso vemos ahora hombres que quieren ser mujer y mujer que quieren ser hombre. Hombres que quieren ser, y que ahora hay un hombre que quiere ser un dálmata, que es un perro. Y vive de esa manera porque el enemigo lo maneja. Es manejable porque no sabe su identidad. Pero cuando alguien tiene una identidad clara, cuando alguien está consciente quién es, dice, espérate, a mí tú no me vas a confundir. A mí tú no me vas a confundir. Y esta persona sabe cómo viven en libertad. Esta persona sabe cómo viven en gozo. Esa gente que no viven sin propósito. Es por eso que dicen, tengo todo, pero me falta algo. Ese vacío existencial que lo llena Dios, que solo la llena la presencia de Dios, usted lo puede tener cuando usted conoce su propósito, y ese propósito únicamente se conoce en Dios.
Fuera de Dios no podemos conocer nuestro propósito. Porque ¿quién nos hizo a nosotros? Dice la Biblia, Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. No fuimos la evolución de un mono. Porque yo no he visto más mono, al menos que dijo eso, que ha evolucionado. No hemos visto más monos evolucionando y hay monos. ¿Y por qué no hemos visto más mono evolucionar? ¿Qué pasó ahí? Porque dice la Biblia que no fuimos creados por nosotros mismos, sino que Dios nos formó. Y si Él te formó y me formó a mí, entonces Él es que sabe para qué nos formó. El que hizo el abanico, al principio, quizá muchas personas no sabían. Pero el que lo hizo sí sabe para qué lo hizo, cómo funcionaba. Que no nos pase como aquella señora que le mandaron 2 lavadoras, dice ella. Y esa mujer estaba lavando y le dice, mami, ¿cómo te fue? Con lo que te mandé, ay, excelente, esa grande lava bien, pero esa chiquita me tiene todos los panty pichados. Y dice, ¿cuál, mami? Pues yo te mandé solamente una lavadora. La otra no es una lavadora, es una licuadora. O sea, ella estaba lavando los blumes ahí, que ella pensaba que era para la ropa interiores. Así hay gente que no conocen el propósito de algo o de alguien, viven así. El enemigo la maneja y su vida vive así, sin sentido. No, tenemos que ir a la presencia de Dios, porque ignorancia es cuando tenemos la oportunidad de aprender algo y no lo aprendemos. Hay muchas personas allá afuera ignorantes por no querer aprender, por no querer saber, buscar el propósito de vida. Así que su propósito no deje que el rey de Babilonia lo confunda. Él está buscando eso, él quiere que tú lo entierres. Dice la escritura que cuando Dios repartió talento, a uno le dio ¿cuánto? 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Y al que le dieron 1, ¿qué hizo? Que lo escondió. Porque lo voy a esconder, porque tú sabes que después tú buscas donde no pusiste, pero ¿quién te lo dio el talento? Oye, ¿qué tan bárbaro era? Que dijo a Dios que tú buscas donde no pusiste, pero ¿quién te dio el talento? Dice, por lo menos tú se lo das a Tommy para que esté ahí en el banco y lo interese, ¿verdad? Por lo menos darlo al banco para que lo interese, comience a generar. Pero ni eso hiciste, dice, malo siervo. Ahora va, a eso es lo duro. Eso es lo difícil. Eso es lo más terrible cuando alguien murió sin propósito. Cuando alguien dice, wow, y yo nací para eso. De verdad que yo nací para eso. Yo nací para tener este negocio. Yo nací para tener esta empresa. Yo nací para alimentar a multitudes. Yo nací para ser un empleador de tanta gente. Yo nací para bendecir y ser un evangelista internacional. Yo nací para tantas obras maravillosas. ¿Cómo va a ser? Oye, eso va a ser lo grande aquel día. Que mucha gente han enterrado el propósito. Pero qué bueno es cuando personas entienden su propósito. Y dice la palabra que cuando la gente entiende su propósito, dice la Biblia, que sus obras continúan con ellos. Oye, hay gente que murieron y todavía su legado sigue. Todavía se habla del legado de esa gente que murieron. Todavía se habla de sus obras. Imagínese usted, hay muchos que el reino de Babilonia lo atrapó y lo confundió, pero todavía de esa gente todavía se habla. Todavía de esas personas se habla, porque entendieron que tenían un poder de influenciar a otros. Y el diablo lo usó. El diablo lo usó para influenciar a millones y confundir a millones. Pero hay otros que entendieron el propósito que Dios tenía con ellos. Dios lo escogió. Y entonces marcaron su legado y todavía se habla de él.
Jesús es un ejemplo de ello. Jesucristo entendió su propósito, aunque su propósito le costaba la muerte. Babilonia vino un día ante él. Babilonia lo persiguió desde niño. Antes de nacer ya Babilonia estaba persiguiendo. Ya Babilonia estaba persiguiendo al Señor antes de nacer. Dice que mandó a matar a todos los niños. Pero después de grande volvió a confundirlo. Dice que vino y se le presentó el Satanás, el rey de Babilonia, y le dijo, mira, pero convierte esa piedra en pan. Cuando alguien no tiene propósito, dice, no, yo voy a hacer un sándwich. Y es verdad, ¿por qué no pensé antes? Yo tengo el poder, yo soy hijo de Dios. Pero él dice la palabra de Dios, que le respondió con la palabra. Pero hubo una ocasión también que le dijo uno de sus discípulos, ay Señor, ¿cómo va a ser que tú te vas a morir? Que no te acontezca tal cosa. El Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. Óyeme, cuando alguien tiene claro su propósito, él sabe los pasos que está dando. Él sabe cómo conducirse. Él sabe que tiene que padecer, y si tengo que padecer, voy a padecer por causa de mi propósito. Yo no voy a tratar de evadir mi proceso porque por el dolor, por lo que vaya a pasar. No, el que tiene un propósito dice, no importa que me cueste lo que cueste. La reina Esther dijo, yo tengo un propósito. Porque mire lo que pasó, el rey de los caldeos, que de ese entonces, de Persia, que el mismo espíritu de Babilonia, ahí dice que él buscó la más bonita de todas y escogió a Esther, pero Esther tenía un propósito. Esther conoció el propósito, aunque el propósito por poco el rey de Babilonia se lo tomaba. Pero ¿qué pasó? Dice que ella se encontró con un Mardoqueo. Qué bueno que hay Mardoqueo. Hay muchos pastores maldoqueos, hay líderes maldoqueos que te dicen, óyeme cabezón, cabezona, espérate, que tú piensas que tú te vas a salvar. Si para esta hora tú has llegado y Dios te tiene para esta hora en el reino, entonces él dijo, pero espérate. ¿Y en qué yo estaba pensando? Pero es verdad. Sí, porque él quizás debía, ay, que yo soy linda, ay, que yo soy la más bonita. No, ella no era la más bonita. Fue la gracia de Dios que Dios la posicionó ahí porque había un propósito con ella ahí. Y era preservar el pueblo de Israel. Entonces ella entendió el propósito y dijo, voy a presentarme delante del rey. No es lo correcto ahora, porque si él no me llama, eso me cuesta hasta la muerte si él no levanta el cetro. Pero yo voy a ir, aunque cueste lo que cueste. Yo voy a ir, perezca o no perezca, yo voy a ir. Y dice que convocó ayuno y se puso en oración y ella fue, porque para ese propósito Dios la escogió. Así que en el nombre de Jesús, en esta noche, esta es la introducción para esta serie. El rey de la Babilonia te está buscando. Ya pudimos ver cuáles son de las cosas que él persigue en nosotros. Porque el rey de Babilonia no busca a nosotros. ¿Qué busca Babilonia? ¿Cuál es el propósito de Babilonia? ¿Quién es Babilonia? Lo pudimos ver hoy. ¿Quién es Babilonia? Pero también usted pudo ver quién es usted. ¿Cuál es el valor que usted tiene? ¿Por qué Babilonia lo persigue? No dejemos que Babilonia nos confunda. No dejemos que Babilonia nos corrompa. No dejemos que Babilonia, por más fuerte que sea, por más influencia que sea, no importa, el Dios suyo, el Dios de todo poder, el Dios de toda gracia, Él lo va a defender. Él estará contigo, así como estuvo con aquellos muchachos, dice la Escritura, estuvo con ellos en el horno de fuego, estuvo con ellos en el foso de los leones. El Señor también estará con nosotros. Amén y amén.